Liri es una de las 6 aldeas históricas del Solano del Valle de Benasque, junto con Eresue, Ramastué, Urmella, Arasán y Sesué. Como el resto, posee bonitos rincones rurales de casas y ermitas románicas, dado su carácter de aldeas pequeñas, recónditas y apenas habitadas. Ramastué es una de las 6 aldeas históricas del Solano del Valle de Benasque, junto con Eresue, Liri, Urmella, Arasán y Sesué. Posee bonitos rincones rurales de casas y ermitas románicas, dado su carácter de aldea pequeña, recóndita y apenas habitada. Lo más destacado de este hermoso enclave de Renanue es su iglesia románica de estilo rural y situada en un lugar especial. Sahún está situado en la parte baja del Valle de Benasque y levantado en la margen derecha del río Ésera. Sahún muestra un casco urbano relativamente grande donde destaca la iglesia, que aunque románica ha contado con sucesivas reformas posteriores, y bellos espacios urbanos propios de un pueblo de montaña. Muy cerca, sobre una terraza natural, se halla el santuario de Nuestra Señora de Goyente. Sahún es otro de los municipios que aporta territorio al Parque Natural Possets-Maladeta.
Urmella es otra de las 6 aldeas históricas del Solano del Valle de Benasque, junto con Eresué, Ramastué, Liri, Arasán y Sesué. Posee 2 barrios. En el situado al norte, bajo el que pasa la carretera, se encuentra lo que fue monasterio de los santos Justo y Pastor, que existe desde el siglo XI. El núcleo de Villanova se sitúa en las estribaciones de la Sierra de Chía. Tiene casas con cubierta de losa y teja, dinteles de madera y patios pintorescos. Entre ellas destacan la Casa del Señor, propiedad de los Bardají, Casa El Riu, del siglo XVI, y Casa Betrán, del siglo XVII y con patio porticado. También alberga 2 iglesias románicas dedicadas a San Pedro y Santa María. Gistain es el pueblo más alto del Valle de Chistau, situado en una zona desolana de la ladera del Pico Iguerra, en la margen derecha del Cinqueta y con orientación sur. Destacan en él las torres como la del Tardán, del siglo XVI, con saeteras y ventanas adinteladas. En sus calles aún se habla el chistavín, una de las variantes locales más vivas de la fabla aragonesa, empleada incluso por las generaciones jóvenes y que ha llegado a dar su fruto en diversas obras escritas. Fue pueblo de pastores y de contrabandistas o paqueteros, que obviando las fronteras cruzaban clandestinamente a Francia por los collados más altos para traer ganados, tejidos, guisantes, licores y productos manufacturados. También en Gistain tenemos que visitar la iglesia de San Vicente Mártir. Este es otro de los municipios que también aporta territorio al Parque Natural Possets-Maladeta. Emplazado poco más arriba de Plan, a 2 kilómetros, también en la margen derecha del río Cinqueta, San Juan conserva bellos rincones urbanos y casas con sabor popular y su iglesia de origen románico. Es un lugar pintoresco en el que perviven los modos de vida tradicionales agropastoriles y las fiestas de raíz más honda, como el carnaval,
la fiesta de los trucos en San Antón o la bajada de la Planeta de la Falla, cuando en la noche de San Juan, para el 23 de junio, los mozos y mozas prenden una gran hoguera purificadora en las bordas de San Mamés y descienden corriendo ladera abajo por una carretera hasta el cementerio del pueblo y portando palos y teas encendidas. Fiel exponente de este modo de vida ancestral, todavía vivo, es el Museo Etnológico y el Taller de Artesanía Textil. San Juan de Plán es un municipio que aporta territorio al Parque Natural Possets Maladeta. Plán es una importante población del Valle de Chistau y su centro de servicios. Todavía célebre por la caravana de mujeres que organizaron los solteros en los años 80 para frenar la despoblación del valle, tiene como principales puntos de interés los edificios infanzones Casa Turmo y Casa Ballarín. También tiene una iglesia parroquial con ábside visigótico y columnas octogonales. También una antigua torre militar defensiva. Saravillo aparece en un marco de gran belleza rodeado de prados y acantilados. Saravillo es un pueblo tradicional rodeado de nogales y castaños en la ladera de la Peña Yerga. Esta localidad, afamada por sus quesos artesanos, es el punto de partida Libón de Plán o de la Basa de la Mora, un paraje mágico del macizo de Cotiella. Sin es uno de los 3 pueblos de la comuna, junto con Señés y Serveto. La más destacada de estas aldeas es hoy Sin, con edificaciones típicamente pirenaicas y casas señoriales como la de Torrero y Ruch, sobre las que sobresale la picuda torre de la parroquial de San Esteban.
Cerveto es uno de los 3 pueblos de la comuna, junto con Sin y Señés. Tiene iglesia de torre picuda dedicada a San Félix, obra del siglo XVI, y desde él se pueden hacer excursiones por el entorno a las peñas que dominan el congosto de la Inclusa. Señés es uno de los 3 pueblos de la comuna junto con Sin y Cerveto. Hoy está deshabitado y cuenta la historia que aquí se crió el rey Sancho Garcés, apodado Sancho Abarca. Montanui está situada a 5 kilómetros de Noales. Es la primera localidad aragonesa de la cuenca alta de la Noguera Ribagorzana, parte conocida también con el topónimo de Valle de Barravés. Montanui se halla muy relacionado con las leyendas y sucesos propiciados por la Virgen de Biguerri, cuya imagen se guarda en la ermita del mismo nombre. Es también otro de los municipios que aportan territorio al Parque Natural Possets Maladeta.